La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Una semana más tenemos el gusto de presentar a Teber, nuestro gaitero particular, gaitero, profesor y gran conocedor, amante y apasionado de la música y su historia. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, estamos aquí. Bien. Hoy vamos a traer un tema un poco diferente y complejo a la vez, que es el jazz. Uy, qué bueno. El jazz es una puerta que uno abre y no sabe hacia dónde va, ¿no? Un poco para empezar, busqué un poco la definición de jazz. En este caso, cogí la Wikipedia por no andar muy allá, y pone que el jazz es un género musical nacido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. La identidad musical del jazz es compleja y no se puede delimitar con facilidad. Y dices tú, ostras, ya con esa definición... O sea, que ya no sabemos ni de dónde viene. Sí, y indagando un poco eso, porque siempre me gusta saber un poco el origen de las cosas. Claro, los orígenes son complejos porque parte de la multiculturalidad que se dio en Nueva Orleans a principios del siglo XX. Entonces, hay que hablar de la historia de ellos. En Francia, en 1764, Francia cedió a España Nueva Orleans para luego recuperarla otra vez. 2 años más tarde luego la compró Estados Unidos y se independizó con la compra de Luisiana. Entonces, claro, ya tienes franceses, españoles, luego aparecieron alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses que ayudaron a que esa zona tuviese una multiculturalidad brutal. Y luego pues aparece la gente de raza negra que viene de la zona occidental de África y del Caribe. Entonces juntas todo eso, lo agitas un poco y te sale el jazz. Claro. Bueno, es que claro, acabas de nombrar a medio mundo, ¿no? Sí. A un montón de culturas diferentes. Y el jazz, pues al final nace de ese cóctel, ¿no? Sí, incluso en Estados Unidos, que el tema racial siempre es complejo desde hace mucho tiempo. Incluso se caracteriza de dividir incluso la música por razas, ¿no? Es decir, el blues es siempre de gente de color y el country es de blanco, ¿no? Entonces cuando ves a algún cantante negro cantar una canción de country, siempre a los americanos les choca. Sí, dices, bueno, porque por otra parte muchas de las letras, mucho del contenido literario del country a veces es un poquito o muy racista. Sí, bueno, es el tema de los estados sudistas, ¿no? Claro, que son un poco claro. los que siempre apoyaron el concepto del racismo para ellos por las tierras de las plantaciones de algodón y demás. Entonces, bueno, es un tema complejo que incluso a día de hoy está encima de la mesa, y siempre que hay disturbios en Estados Unidos, el tema racial siempre aparece. Claro que sí. Fueron los estados que se resistieron a la abolición de la esclavitud en su momento y que produjo la Guerra Civil norteamericana. Sí, totalmente. Eso es. Entonces, es complejo el tema, porque sigue existiendo el tema educación, la forma de pensar. Entonces, bueno, eso no se erradica ni en 2 o 3 generaciones. Ya volviendo al jazz un poco, podemos destacar de Miles Davis y Charlie Parker como las dos grandes referencias de los comienzos del jazz. Vaya dos. Sí, es incluso los que marcaron un poco el camino de por dónde empezar en lo que es el jazz. A nivel musical, el jazz es complejo porque tiene una complejidad armónica bastante alta. Quiere decir que son acordes añejos, como digo yo. Es como cuando comparas el vino viejo y la capacidad que tú tiene tu paladar para poder apreciarlo. Necesitas que pasen los años. Cuando te haces mayor, es una cosa que me voy dando cuenta, y mis amigos también, que por cierto, la semana pasada un amigo nuestro que vive en Cuba, que lleva allí 5 años, que se llama Armando, que es ese que le canta la fusión, pero le gusta vivirla en persona. Le da rabia cumplir años, pero es que es lo que pasa, que nos vamos acercando a cierta edad y poco a poco vamos viendo cómo determinados sabores, determinadas circunstancias o cosas las aprecias de otra manera. Y el jazz es eso. El jazz es totalmente eso. Cuando pasan los años eres capaz de sentarte y ser capaz de apreciar esos matices que tiene el jazz. O sea que vamos a decir que con poco recorrido musical o vital, es difícil que uno se acerque al jazz y le guste. Es bastante, o sea, por probabilidad, digamos. Claro, ¿no? claro. El jazz tiene unas complejidades que necesita un poco de maduración, sobre todo de madurez personal de cada uno a nivel musical. Y haber escuchado música. Sí, era importante. Eso sí que es una de las cosas que siempre llamo la atención a mis alumnos, lo primero, que cuando me dicen que no escuchan nada, entonces ya... No se puede. ¿Cómo hacemos? Nada, pues lo que hago es un trabajo de oído, es decir, empezamos a escuchar muchas cosas, porque si no, luego no tiene referencias. Y el jazz es totalmente un camino. Yo me apunté al curso de jazz de Candás hace unos años y aparecí con la gaita allí. Y tuvieron que flipar, pero bueno, luego buscando por ahí, pues te encuentras ejemplos como el señor Rufus Harley, que fue un músico estadounidense de jazz, que era conocido principalmente por ser el primer músico que utilizó una gaita escocesa dentro de la música jazz. El primer disco que lo hizo en el 65, que se llamaba Bagpipe Blues,
hasta el 2005, que cuando falleció, que hizo 12 discos en total. Muy característico de Rufus, porque él coge la gaita al revés, es impresionante. Yo creo que tiene una gaita como gaita de zurdo, porque la posición de los roncones está cambiada, y él lo toca de manera inversa. Sí que los zurdos tienen que cambiar la posición de como vemos igual el gaitero tradicional que toca con mano diestra, pero es que él toca con una gaita de zurdos, pero de forma diestra. Entonces ya la forma con que coge la gaita y lo ves es un poco retorcido, pero la verdad es que luego consiguió conseguir un buen sonido, y luego siempre hay una anécdota de él que, claro, él ensayaba en casa como el resto de gaiteros y le denunciaba a los vecinos y tal, y iba la policía hasta la puerta. Y él abría la puerta y decía, ¿qué pasa? Decía, no, es que nos dicen que hay una gaita aquí sonando y tal. Dice, pero ¿cómo va a haber una gaita si soy negro aquí de mitad de Estados Unidos? Yo, tocaría una gaita, ¿no? Entonces juega también un poco ya lo que es el jazz de sí mismo, ¿no? Esa multiculturalidad, esa forma de cómo llegó una gaita escocesa a las manos de él, ¿no? Pues el primer audio va a ser Rufus Harley tocando una canción que se llama Sunny. Canción popular del pop llevada al jazz. Sí, ya ves, aquí la fusión al final hasta donde quieras llegar, ¿no? Perfecto, pero vamos, perfecto. Nadie diría que la gaita no se utiliza normalmente o habitualmente para hacer jazz. Exacto, ahí el gran éxito que tuvo Rufus fue el incorporar el instrumento y que no desentonara. Y bueno, así aprovecha musicalmente unas peculiaridades que tiene la gaita escocesa, como pues la subtónica, no es una escala mayor, es una escala mixoidia, que le viene muy bien al jazz. Y nada, a jugar. Realmente yo creo que es la sensación que tenemos los músicos, y me encanta cómo se dice en inglés tocar un instrumento, que es play the instrument, porque yo creo que es más acorde a lo que yo creo que es tocar un instrumento. La siguiente artista que traigo es un espectáculo verla, se llama Gunhild Carling, es conocida por ser, bueno, es de Suecia y es conocida por tocar 3 trompetas al mismo tiempo. ¿Cómo? Sí, hay una foto y un vídeo por ahí rulando en internet que ves a ella tocar con 3 trompetas a la vez. Ya es difícil invocar una trompeta por simplemente el hecho físico de invocarla, y la ves tocando 3 trompetas. Sí. Increíble. Yo entiendo, por ejemplo, que una, por dedos, obviamente, una no puedes tocarla. Te hace un sonido de bordón, te pone la nota básica que haga la trompeta, y juega con las otras 2 haciendo 2 voces. Gunhild Carling, en la buena tarde. Para que después nos digan que el jazz es aburrido de ver. En este caso está tocando una gaita, creo que de la zona central europea, por lo que vi las fotos. Y
y es una gozada verla tocar. En el jazz hay una cosa que redunda de la música, que a veces nos olvidamos, que la música es efímera. Es decir, lo tocamos en un tiempo y ya desaparece, sobre todo los directos, y el jazz aún más todavía. Porque ese solo lo hizo solo ahí. Claro. Y fijo que cuando repitió otro solo no era ni el mismo. No, claro. Entonces, es unas cosas que la música como arte, eso, se vive en un tiempo, es una expresión emocional, el jazz es emocional, ya lo veis. Ahí está expresando lo que le dice la canción en ese momento. Y tal cual se viene, tal cual viene, tal cual se va. O sea, hay que disfrutar ese momento y ser conscientes de que el tiempo pasa. Entonces, el jazz en ese sentido, la verdad, por eso tiene tanto pozo, porque te permite expresar muchas cosas, te permite jugar con esos acordes que esos son séptimas, novenas, oncenas, incluso hasta trecenas, que sería engaña porque son tantas notas que al final parece que puedes tocar cualquier cosa, pero aparece el gusto musical. Entonces, claro, hay que ir a los anteriores que hablamos, tipo Miles Davis o Charlie Parker, para decir, vale, yo tengo estas reglas de juego, pero ¿cómo las aplican, no? Con TVR hoy estamos en un recorrido musical muy interesante como siempre. Hoy la propuesta Gaita, Asturias y Jazz, TVR. Exacto, ahora damos el salto a Asturias porque obviamente las bandas de gaitas cuando tenemos ya un cierto años de recorrido, pues nos interesa ya pues explotar ese camino musical que llevamos haciendo. Y es el caso de dos bandas de gaitas. Voy a empezar con Villa de Xixón, que nació en el año 99. Aparte hicieron 20.000 actuaciones por toda Asturias, pues podemos destacar que ellos desfilaron por la Quinta Avenida de Nueva York en San Patricio hace unos años. Qué bueno. Estuvieron en los Campos Elíseos con más formaciones de músicos, e incluso por eso, Palma de Mallorca, Zaragoza. Pues en el año 2017 se plantearon como reto hacer el disco Spirum, que venía a ser un recorrido de personal de ellos de banda de gaitas con jazz. Porque igual que vimos anteriormente los ejemplos que vimos, que la gaita no desentona, pues decir, bueno, vamos a meter una banda de gaitas con una formación jazz a ver qué pasa. Siguiente audio, si lo queremos escuchar, es la banda Gaitas Villa de Xixón, que pone Mailing Head, el tema. Gaites con apoyo de metales. Sí, destaca el cómo está todo ahí homogéneo y encaja todo perfecto. Que muchas veces igual cuando pensamos en la gaita o escuchamos algún tema de gaita parece que llega y trona y destroza el tema, ¿no? Pero aquí encaja todo muy bien a la perfección. Un poco esa idea cogió también Sácara, que lo hicieron antes en el 2015 con el espectáculo Sinestesia. Aquí es interesante ver cómo una misma idea se puede elaborar de forma diferente. Sácara, que también nació en el año 99, hizo muchas actuaciones también. Asturias, yo creo que ya recorrió todos los concejos, representó a Asturias en el año 39 de la edición de Lorient, estuvieron en Mónaco, en Salud, en Guingamp. Bueno, es fácil que, por ejemplo, también hicieron una gira en Chile y por allá a Sudamérica, en septiembre del 2011. Pues ellos plantearon un espectáculo llamado Sinestesia, que sinestesia es eso, cuando se disuelve, que eres capaz de ver los colores no, mentira, de ver el sabor y sentir los colores, ¿no? Es como esa capacidad de disociar los sentidos, ¿no? Pues fue el espectáculo que hicieron Sácara con la Bizarro Big Bang, llamado Sinestesia. Sonidos impresionantes, todo queda muy bien unido, muy bien articulado y suena increíble, TVR. Sí, incluso tenemos estos dos espectáculos en la TP a la carta, que se grabaron ambos dos, entonces si alguien de nuestros oyentes quisiera investigar más, pues lo tiene ahí a mano.
Y ya para terminar como grupo, me gustaría hablar del Rosaleda Jazz Quarter porque lo enlazamos con el Cancionero de Torner. Porque ellos hicieron un disco en el año 2006 llamado Asturiano, que lo que hicieron fue fusionar la música tradicional nuestra con un cuarteto de música, que en este caso era Rocío Rodríguez a la voz, Samuel Rodríguez al piano, un percusionista cubano que toca con ellos que se llama Leonel Duarte, y luego David Casillas con el contrabajo. En el pozo María Luisa. Maravillas musicales que tenemos la oportunidad de conocer y de reconocer y también acercarnos y también repasar con Teber, que cada semana nos sorprende con un repaso musical que cada día y cada semana nos sorprende un poquito más. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. Murieron 4 mineros, mirai Marushina, mirai cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. Traigo la camisa roja, tra la 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 la. De sangre de un compañero, mirai Marushina, mirai cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mirai Marushina, mirai cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Que me la rompió un costero, mirai Marushina, mirai cómo vengo yo. Que me la rompió un costero, mirai Marushina, mirai cómo vengo yo.